Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué Hoy tal, vamos Gustavo? a... Bien, bien. Hoy vamos a ver entonces la parte de la empresa de seguro y su control. En adelante seguimos con el resumen de las ramas y vamos a tratar de terminar ese tema hoy. Ahora le voy a compartir la pantalla. Coméntenme si se ve. Ya, todavía no, ¿no? No, todavía. Ahí, ahí está. Ahí se empezó a ver. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces con la empresa de seguros y su control. Estamos hablando de las compañías de seguro. Los requisitos de su constitución. También está integrada por un capital mínimo. Tiene que tener una duración social. Los planes de seguros adecuados a la reglamentación nacional, que está regulada por la Superintendencia de Seguros. Perdón, La, ¿ahí es sí, duración social o dirección social? no, duración social, o sea, lo que dura la sociedad. Siempre se le pone a la sociedad, a cualquier sociedad que dura 100 años aproximadamente. Bien, Porque como vos, cada sociedad, cuando vos vas a la IGJ, a la Inspección General de Justicia, que es la que toma las sociedades, las que registran las sociedades, eh, ahí te dicen siempre que tenés que tener una duración. ¿Está bien? Y sí. después habla de la constitución de domicilio, obviamente. Ah, Y después la inscripción en el registro público de comercio. bien. Habla un poco de lo que es liquidación, de lo que es la liquidación forzosa, implicaciones económicas y financieras, la decreta la Superintendencia de Seguros. Acá entendamos que esto es un resumen, ¿está bien? Y está bastante escueto y habla estos en caso de que la compañía de alguna manera no pueda responder frente a los asegurados. Entonces lo que hace la superintendencia es le decreta la liquidación forzosa. Después está la voluntaria, no emite nuevos contratos de seguro hasta que se dé de baja el último contrato. Y después está la judicial, no cumple con la ley en el artículo 59 y 60 de la ley 2091 y la decreta un juez. ¿Está bien? Decimos que la ley 20091 es la ley de entidades autorizadas a la actividad aseguradora y sociedades que estas entidades aseguradoras pueden ser de dos tipos: sociedades anónimas y sociedades cooperativas o mutuales. ¿Está bien? Eh, a partir de ahora, lo que se intenta hacer es que empiecen a ser sociedades anónimas en vez de sociedades cooperativas. Eso es lo que se estaba planteando de la superintendencia. En el artículo 29 habla de las operaciones prohibidas de las compañías. ¿Está bien? Hablan de que está prohibido pagar siniestros graciables, hacer disposiciones a título gratuito, hacer frente a los siniestros con letras o pagaré. Eh, obviamente este tipo de letras o pagarés se lo llaman inversiones que hacen las compañías dentro de las inversiones que la superintendencia le deja hacer a las compañías para eh, generarse un beneficio adicional. Eh, la ley 1888 dice que está prohibido asegurar bienes que se encuentran en el territorio nacional en una aseguradora del exterior, pero sí se puede asegurar un bien en el exterior con una aseguradora nacional o radicada en el país. Esta es la primera ley donde obviamente dice que expresamente que está prohibido asegurar cualquier bien nacional en el exterior. Se consideran compañías argentinas de seguro con capital y dirección radicados en el país, a las que tengan su capital social representado en acciones o cuotas nominales y sean titulares de 3/5 de las mismas y que sean ciudadanos argentinos. Queda prohibido, disculpen,
Estos son los auriculares inalámbricos que se salen. Queda prohibido asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción nacional. Tengan en cuenta que esto de la prohibición de asegurar personas o bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción nacional afuera está multado también. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Los empleados y obreros de las compañías de seguros, reaseguros, capitalización y ahorros quedan comprendidos en el régimen legal de los empleados bancarios en todo lo que se refiere a lo referente de estabilidad, sueldo mínimo, escalafón de sueldo y régimen jubilatorio. Capital mínimo. El capital mínimo es establecido por la superintendencia con criterio uniforme y general. Debe poder afrontar los gastos de instalación, las pérdidas de los primeros ejercicios hasta la formación de una cartera amplia. Déficit. Debe preverse cuando el capital mínimo es afectado por las pérdidas. La autoridad de control tiene la responsabilidad de actuar en forma inmediata, aún ante la terminación del ejercicio, pidiéndole al asegurador que dé explicaciones y adopte las medidas para mantener la integridad del capital. Cuando hablamos de capital mínimo, se establece el capital mínimo, obviamente, que tiene que tener la compañía y a través de sus ramos también que actúa esa compañía. Por eso acá habla de cuando sea deficitario digamos, su actividad en el seguro, la autoridad de control, que es la superintendencia de seguros, obviamente le va a exigir a la compañía que tome estas medidas para integración de capital o que haga un plan para abastecer futuros reclamos. Déficit financiero, disminución de la capacidad económica financiera de la compañía. Habla de que infringir la ley, transgredir la reglamentación, incumplir las medidas dispuestas. La autoridad de control determina con carácter general y uniforme las reservas técnicas de siniestro pendientes que corresponda constituir a las aseguradoras en la medida que sea necesaria para atender el cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados. Después también habla, bueno, me parece acá estamos ya hablando de los índices, ¿no? O indicadores de financiamiento. Índice de crédito analiza todo lo que la compañía tiene para cobrar de los asegurados, el techo del 50%, cuando menor es el porcentaje, mejor es su situación. O sea, es el crédito sobre los activos, vendría a ser la fórmula. El índice financiero indica la liquidez de la compañía, el piso tiene que ser del 65%, que esto es la disponibilidad más las inversiones sobre las deudas con los asegurados. Esta parte la vimos en lo que es índice, después nada, chequen ese material como para tener mejor contenido. El índice de cobertura indica la solvencia de la compañía y el piso tiene que ser del 85%. Las disponibilidades más las inversiones más los inmuebles sobre las deudas con los asegurados, y dice más R debe ser, son reservas que tiene que tener la compañía. Y empezamos a hablar de lo que son las reservas. Las reservas en todas las empresas se llaman reserva legal, facultativa, general de previsión, constituidas con utilidades líquidas y realizadas. Tiene el objeto de aumentar los medios de acción de las empresas y prevenir quebrantos futuros o hacer distribuciones posteriores entre los socios o accionistas. Esto tengan en cuenta cuando habla de reservas, generalmente habla en esta parte de empresa, y la única diferencia que tienen las compañías aseguradas frente a las empresas comunes es la reserva técnica, que son propias de la explotación del seguro y representan un pasivo o un compromiso a cargo de la compañía aseguradora. ¿Está bien? O sea, la compañía va a tener que disponer, ¿está bien?, de una reserva
para enfrentar los compromisos que tiene de siniestros que va teniendo en el curso de su operación. Reservas de riesgo en curso. Una determinada porción de las primas percibidas en cada ejercicio en los seguros eventuales se transfieren a esta reserva. Supongamos que una aseguradora emite solo una póliza por el término de 5 meses a partir del 1 del 11 del 2011. El asegurado paga una prima de contado de 1.000.000 pesos, no, de 1.000 pesos, donde la operación no tiene reaseguro. Es decir, que es 100% a cargo de la aseguradora. Recuerdan, creo que lo vamos a ver en algún momento, el tema de reaseguro, cómo actúa con las compañías de seguros. En este caso está diciendo que el riesgo queda a cargo de la compañía de seguro. La compañía debe hacer confeccionar su estado contable anual o trimestral al 31 del 12, entonces necesita conocer cómo fue el resultado de su actividad a esa fecha. Entonces tenemos que el inicio de vigencia fue el 1 del 11, la fecha de corte fue el 31 del 12 y el fin de la cobertura es el 31 del 3. Así planteamos el ejercicio, podemos ver que por el método de devengamiento la aseguradora gana 200 pesos por mes. Acá lo que deben recordar de la parte de contabilidad es la parte devengada y la parte de percibido. ¿Está bien? La diferencia. El devengado es, supuestamente yo voy a ganar tanto, proyecto ganar tanto por mes, o sea, tengo compromiso de que me van a pagar tanto por mes, ¿está bien? Pero todavía no lo percibí, por eso es entre lo devengado y lo percibido. Devengo, yo sé que vendí 10 seguros a 200 pesos, o sea que va a tener 2.000 pesos por mes. Pero recién, cuando lo percibo en realidad, es cuando obtengo ese dinero. Esto es más que nada por un tema de proyección, que puede tener obviamente una variación. Entonces dice, el resultado obtenido al 31 del 12 es el siguiente. La prima es de 1.000 pesos, ¿está bien? Menos las reservas constituidas, que son 600, que es el 100% de la prima que falta vengar desde el 1 al 31 del 3. ¿Está bien? Es esa diferencia que nos queda de esos 3 meses. Son 200 pesos por esos 3 meses que nos quedó en la fecha de corte. Y el resultado, digamos, del ejercicio nos daría 400 pesos a favor. El porcentaje se aplica sobre la parte de la prima que falta correr desde la fecha de corte de vencimiento de la operación. El asegurado, al contratar un seguro, adquiere la obligación de pagar anticipadamente la prima. Tengan en cuenta que siempre en los contratos de seguro la prima es exigida en el momento cero, ¿no? O sea, después lo que hace la compañía al distribuir las cuotas, eso se le llama el recargo financiero, ¿saben? Porque hay un recargo financiero, porque en realidad vos el seguro lo debes abonar por adelantado. Pero como sería casi imposible que alguien contrate un seguro de un auto, vamos a suponer que un seguro del auto hoy esté en 10.000 pesos, ¿está bien? Si uno lo quiere hacer de forma anual, uno tendría que disponer de 120.000 pesos para asegurarlo de forma adelantada, como se requiere en las compañías de seguro. Entonces, ¿qué dice la compañía de seguro? Bueno, está bien, vamos a hacerlo en cuotas, pero esto tiene un recargo de el 50% en las cuotas. O sea, terminás pagando 150.000 o no, 170.000 pesos aproximadamente en vez de 120.000 pesos. ¿Está bien? Entonces esos 50.000 pesos son el recargo financiero. Entonces yo te distribuyo las cuotas de, sería, no sé, supongamos que son 14 o 15.000 pesos cada cuota en vez de que sea de 10.000 pesos. Entonces, para que ustedes entiendan cómo se trabaja el seguro y que entiendan cuál es el recargo financiero
que en muchos casos puede ser una estrategia del productor que aminorice ese recargo financiero en anticipar una cuota, en vez de decirle, bueno, en vez de que pagas 6 cuotas, que pagues en 5, por lo cual el recargo financiero es un poco menor y la cuota en sí se va a disminuir y le podemos decir al cliente que va a pagar una cuota menos por semestre. Uno de los ejemplos que puede ser una estrategia para llevar a cabo por el productor de seguro. Cuando decimos que entonces el asegurado, al contratar el seguro, adquiere la obligación de pagar anticipadamente la prima. La compañía dispone de una masa de valores activos, con lo que debe afrontar los siniestros correspondientes a las pólizas emitidas. Los siniestros ocurridos en el año de emisión de las pólizas se abonan con esa masa de valores, ¿está bien? Todos los siniestros ocurridos en ese año donde se emitieron las pólizas se van a abonar con lo que se recaudó de las primas emitidas. Es posible que el siniestro ocurra en el ejercicio posterior y para hacer frente a ese pago es necesario hacer una reserva de las primas de cada año, o sea, una porción de esas primas. En los seguros eventuales, en general, el 100% de las primas netas de anulaciones que sean representativas de los riesgos no corridos al término del ejercicio. En los seguros de transporte por viaje de mercadería se pasivará el total de las primas netas de reaseguro y anulaciones correspondientes a los 2 últimos meses de cada ejercicio. En accidentes pasajeros, el 15% de las primas más los recargos correspondientes a los 12 meses anteriores a la fecha de cierre de cada ejercicio neto de anulaciones y reaseguros. Los seguros de garantía de crédito y de caución. De crédito hay que reservar un 40% de las primas más los recargos netos de anulaciones correspondientes a los 12 meses anteriores a la fecha del cierre de cada ejercicio, cuyo importe se cobrará un 15 adicional. Se cobra un adicional de un 15% sobre el promedio de las primas netas en los últimos ejercicios. Acá en realidad lo que habla mucho es cómo tienen que hacer la reserva por cada riesgo, ¿no? En caución, el 100% de riesgo no corrido, la póliza por póliza, respecto de las primas y los recargos periódicos anuales. Dice, ¿cuál es el riesgo que cubre los seguros de créditos hipotecarios o prendarios? ¿Se asegura el bien que está hipotecado? Es la pregunta. Recordamos que es el riesgo. Es la eventualidad prevista en el contrato de seguro. El incendio, el robo, el daño por agua, etc. De manera tal que estén o no los bienes asegurados alcanzados por fianzas reales. Hipotecas para inmuebles, prendas para muebles. Dichos bienes se cubren de igual forma. Lo que importa es el interés asegurable sobre el cual queda afectado por una hipoteca o sobre una prenda, según el caso. Ahora bien, si el interés asegurable, casa, vehículo, mercadería, alcanzado por este derecho real, solo implica un privilegio a la hora de indemnizar a favor del acreedor prendario o hipotecario. Un ejemplo, supongamos que hice un seguro de incendio para mi casa por 100.000 pesos que compré gracias a un crédito de un banco. El banco me exige una póliza que conste con la cláusula de transferencia de derecho de acreedor prendario. ¿Está bien? Luego de transcurrido un tiempo, el inmueble sufre un daño de 45.000 pesos. En ese momento le debemos al banco 20.000. En este caso, la aseguradora le pagará primero a la entidad financiera los 20.000 pesos y la diferencia de los 25.000 pesos será a favor del asegurado. ¿Está bien? Eso es lo que así actuaría una póliza de incendio con un bien hipotecado. En cambio, si la deuda hubiese sido 60.000, entonces el importe íntegro de la indemnización le hubiera correspondido al banco. Puede ser que de tratarse de una reparación, el banco luego desestime el importe percibido
al asegurado a efecto de que pueda dejar el bien dañado con similares condiciones que tenía previa al incendio. Estas son las reservas técnicas, las reservas para siniestros pendientes. Se acredita el importe de los siniestros denunciados que permanecen en trámite de liquidación y que por esa causa aún no ha sido abonado. Bueno, a veces pasa como que, obviamente, durante el cierre del ejercicio hay siniestros que sabemos que las compañías tienen que pagar y están pendientes de sus pagos. Por eso ese importe también se debe acreditar para que lo tenga disponible para hacer frente a esos riesgos. Las retenciones. Retenciones son aquellas partes de la prima que quedan en poder del asegurador. Ellas estarán estrechamente vinculadas con vinculación con los capitales asumidos en cada seguro que tome la aseguradora. También tendrá importancia para ello los distintos riesgos por los cuales opera la aseguradora. Su tratamiento puede obedecer a política de empresa, convenios con reaseguradores, imposiciones por parte del ente de contralor. Respecto de lo primero, tendrá mucha importancia considerar la posición económica financiera que ostente la aseguradora. A mejor exposición que muestra los rubros, disponibilidades e inversiones, mayor flexibilidad tendrá para considerar el tratamiento a dar de las mismas. Como se recordará, esto fue analizado en la oportunidad de tocar en el tema de la ley 20.091, cuando explicamos uno de los índices de gestión de las compañías de seguro, como lo es el índice de solvencia financiera, con la ecuación de disponibilidad más inversiones sobre deudores, deudas con asegurados. No se concibe una retención alta en valores relativos con poco respaldo financiero. Las aseguradoras cuentan con estadísticas sobre aquellos riesgos donde prevalece la frecuencia sobre la intensidad. La retención será baja cuando la rotación de siniestros es alta. Tal es el caso del riesgo de robo para la época. A la inversa, a menor siniestralidad en determinado riesgo, mayor retención, tal como ocurre en los casos que se cubre un riesgo de incendio. Respecto de lo segundo, los convenios con los aseguradores, recordará que existen dos sistemas bien definidos, reaseguro proporcional y no proporcional. Acá, cuando se describen los respectivos contratos, puede quedar acordado el porcentaje de la retención que debe efectuar la compañía de seguro. Esto también cabe para los reaseguros facultativos, en los que las retenciones se fija por cada operación. Por último, otra de las formas que se puede ser impuesta en el ente controlador, tal es el caso de las retenciones mínimas que se pueden imponer por cada rama de seguro. Es lo que le decía, esos capitales mínimos que tiene que ir teniendo cada compañía, acá también se lo deriva a las reaseguradoras. Entendamos que los seguros facultativos, también las compañías hacen seguros facultativos y después tienen los automáticos, si recuerdan el tema. Los automáticos está determinado, generalmente todo lo que es riesgo auto, ya se determina una tabla de valores y la compañía determina el porcentaje de riesgo que asume y el porcentaje de riesgo que concuerda con la reaseguradora. O sea, vamos a pensar en el caso que la compañía determina que el 60% es lo que asume el riesgo y el 40% lo asume la reaseguradora. Eso a efecto, está bien, de reaseguro automático. No es que la compañía de seguro le va a tener que comunicar todos los movimientos o todos los seguros que haga a la reaseguradora, sino que directamente los asegura y ya tiene un convenio con ese reaseguro que va a trabajar de esa forma. En cambio, los reaseguros facultativos, obviamente, van
a determinarse en convenio con la reaseguradora, donde obviamente se va a mostrar el riesgo, se va a definir las pautas y la reaseguradora puede optar por sí o no tomar ese riesgo, ¿está bien? De asumirlo o no. Y en la proporción donde se va a tomar el riesgo entre la aseguradora y la reaseguradora. Bueno, fraude. Situación que se produce cuando el propio asegurado o un tercer eventual beneficiario de una indemnización provoca intencionalmente un siniestro o exagera sus consecuencias con el fin de obtener enriquecimiento indebido de las partes de una aseguradora. Bueno, esto es tema de fraude, más que nada para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona el fraude. Si bien uno puede detectar de un asegurado que trata de provocar intencionalmente un siniestro, también puede exagerar las consecuencias para obtener mayor beneficio por parte de la aseguradora. La ley 2091 de reaseguros, contrato de asistencia financiera. Compartiendo un riesgo con otro entre la limitación en capacidad económica financiera, la compañía aseguradora está obligada ante su asegurado y tiene una cesión de reaseguro, ¿está bien? Y una retrocesión de reaseguros. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de reaseguros. Tenemos los automáticos, los que yo le venía planteando anteriormente. Entre el asegurador y el reaseguro se acuerda la aceptación automática de los riesgos. El reasegurador asume el compromiso de aceptar todos los riesgos no especificado en el contrato como excluido de su aceptación. Puede tener exclusiones estos riesgos. A ver, en los contratos automáticos puede haber exclusiones de algún riesgo. Facultativos, excluido de aceptación automática por la importancia del capital o del tipo de riesgo. Supongamos que vamos a asegurar varios consorcios, sumas aseguradas de edificios en Puerto Madero. Obviamente ahí tal vez por los valores que se manejan de la parte de incendio de edificio, tiene que ser algo más de un riesgo facultativo donde la compañía le tiene que dar aviso a la reaseguradora. Y los proporcionales, ese riesgo se comparte en determinada proporción. Tanto la suma asegurada de la prima y el siniestro se comparte en partes iguales entre aseguradoras y reasegurador. Se divide en cuota parte. Se prorratea la indemnización según el porcentaje de riesgo asumido. En este tipo de contratos se acuerda desde el principio una cuota fija de participación de cada una de las partes sobre la prima de cada póliza emitida por la aseguradora. La participación acá es uniforme. También está la de excedente. En estos contratos la participación es variable en cada contrato, según la rama en la que se opera una aseguradora. La dificultad que afronta el reasegurador en este tipo de contrato es fijar su participación en cada rama. Después está los no proporcionales. Se fundamentan en la siniestralidad del asegurador. El reasegurador solo participa en aquellos siniestros donde el monto de los daños se encuentren por encima de la línea de prioridad fijada en el contrato de reaseguro no proporcional. Esa retención máxima a cargo de la aseguradora, también llamada como prioridad, puede fijarse en diferentes formas según el tipo de riesgo. Bueno, acá obviamente el asegurador, como todos los asegurados, tenemos como un scoring, las compañías de seguro tienen un scoring frente a un reasegurador, se sabe más o menos qué tipo estadísticamente de siniestro puede tener, y es acá donde actúa esta política de reaseguro no proporcional. La superintendencia de seguros. Bueno, acá hablamos ya del ente
controlador de lo que es todo el rubro de seguros, tanto para las compañías como para los productores de seguros. Las facultades, en este caso vamos a hablar de las aseguradoras. Las facultades es examinar todas las operaciones de las aseguradoras, requerir información específica y concreta, pedir información física y jurídica que estén sujetos a otros organismos de control, asistir a las asambleas, requerir órdenes judiciales de allanamiento o auxilio de la fuerza pública. Actuaciones de control que son elementos confidenciales. Después, en cuanto a las medidas cautelares, ejerce la función que le aplica la ley. Dicta resolución de carácter general. Puede objetar la Constitución, los estatutos y sus reformas, los reglamentos internos, aumento de capital e incorporación de ramas de seguro de todas las actividades de entidades aseguradoras. Adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalización. Fiscalizar la conducta de los productores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores. Asesorar al Poder Ejecutivo en materias relacionadas con el seguro. Proyectar su presupuesto, recaudar fondos, nombrar, contratar, promover el centro de su personal, llevar registro de las compañías de seguro, integrantes de las compañías de seguro, profesionales, desautorizados, sanciones, productores y asesores de seguros. Causas: que las entidades aseguradoras inflijan las disposiciones de la ley, que no cumpla con las medidas dispuestas con la superintendencia, que no haga posible la fiscalización, que sufran una disminución en su capacidad económica financiera y que efectúen en forma anormal el ejercicio de la actividad. ¿Está bien? Estas causas generalmente llevan sanciones. También dentro de ese régimen de sanciones en las entidades aseguradoras sobre las causas hay llamado de atención, apercibimientos, multas. Acá dice 100.000 pesos, pero creo que las multas habrán aumentado, pero bueno, es una parte de este régimen que tiene. Después también puede haber otras penas específicas, que la suspensión de hasta 3 meses para operar en una o más ramas autorizadas, la revocación de la autorización para operar directamente a la compañía de seguro. Las causas que originan este régimen de sanciones son que las entidades aseguradoras infrinjan las disposiciones de la ley, que no cumplan con las medidas dispuestas por la superintendencia, que no haga posible la fiscalización, que sufran una disminución en su capacidad económica y financiera, que efectúe en forma anormal el ejercicio de su actividad. Bueno, esto cabe destacar, está bueno que se hable de esto porque creo que en los años 90 esto no estaba realmente como especificado, porque cualquier compañía podía dejar de cumplir y no tener ningún tipo de sanción. Cualquier compañía se podía fundir y dejar a los asegurados sin ningún tipo de cobertura, por lo cual esto hace que hoy la superintendencia está mucho más atrás de las compañías aseguradoras, de que cuando se ve que hay una compañía que obviamente no está cumpliendo y se le está objetando, lo que trata de lograr la superintendencia es que los asegurados queden cubiertos en otra compañía. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es la ley 22.400, que es la ley de los productores asesores de seguros. Y acá la importancia del ámbito de aplicación. La actividad de intermediación, promoviendo la concertación de contratos de seguros, asesorando a sus asegurados y asegurables en la República Argentina. Tengamos en cuenta de que nosotros podemos hacer cualquier tipo de contrato de seguro dentro de la región argentina. Si lo llevamos a un proceso de contable, ¿está bien? Lo que vamos a tener que tener en cuenta acá es el tema de
obviamente, convenio multilateral, ingresos brutos. Si recuerdan, en la parte donde vimos contabilidad, uno de los requisitos que tenemos los productores de seguros que llevan nuestra contabilidad, dentro de esa contabilidad está las declaraciones juradas que tenemos que hacer de los ingresos brutos según en cada jurisdicción. Entonces, lo que implica que sí, nosotros podemos hacer contratos de seguros en cualquier lugar del país, pero también va a depender que ese contrato de seguro, que si lo hago en otra jurisdicción, voy a tener que, a partir de ahí, voy a tener que hacer declaraciones juradas continuas, por más allá de ese riesgo, voy a tener que hacer las presentaciones y voy a tener que pagar esos ingresos brutos que están calculados en base a una alícuota. Y en base a eso, obviamente, se agrupa en lo que es el convenio multilateral. Entonces, ¿qué pasa acá? Muchos de los productores asumen, si uno está trabajando en una determinada ciudad donde tiene un local, lo que hace no es hacer convenio multilateral, sino hacer ingresos brutos, y ahora creo que está la parte del régimen simplificado. Pero bueno, hay que tener en cuenta que acá no van a poder adquirir otros seguros, van a poder, pero lo que van a tener que pasarse es cambiarse a convenio multilateral. Esto para que lo entiendan. ¿Puede haber lo que es un productor asesor? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En cuanto a eso, los productores asesores de seguros, el PAS, ¿puede ser un extranjero, puede ser PAS acá en el país? Si está radicado, sí. Si está radicado, sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Te escucho? Sí. Si está radicado, eso quiere decir que tenga nacional. Residencia. Residencia. No domicilio. Tenga residencia en el país. Significa que tiene que tener sí, obviamente tiene que tener constituido un domicilio. ¿Está bien? Pero tiene que tener residencia en el país. Está. Sé que hay un productor de seguros que pone que si bien trabaja de manera digital, no trabaja acá en el país, trabaja fuera del país. Claro. En realidad no sé cómo funciona bien eso, pero bueno, capaz que ahora lo vemos dentro de estas reglamentaciones de la ley de seguros. Bien. Bueno, el productor asesor de seguros directos es una persona física que promueve la concertación de contratos de seguros asesorando a sus asegurados y asegurables. El productor asesor organizador es una persona física que se dedica a instruir, dirigir, asesorar a los productores asesores de seguros directos en forma de parte de una organización. Deben componerse como mínimo 4 productores asesores de seguros, uno de los cuales podrá ser el organizador cuando actúe en tal carácter. ¿Está bien? Bueno, acá lo que les puedo comentar que a mí me surgió la duda al principio y no la entendía cuando empecé con la actividad. ¿Vieron que hay muchos que se hacen llamar brokers de seguros? Sí, sí. Bueno, fíjense en ustedes que acá dice que el productor de seguros es una persona física y el organizador de seguros también es una persona física. ¿Está bien? No está diciendo que tiene que ser una persona jurídica. ¿Está bien? Si bien puede haber una persona jurídica, que acá por lo menos acá no lo interpreta así, pero hay organizadores que serían los denominados brokers, que también son personas jurídicas. Esto para que se entiendan que uno puede llamarse broker de seguros
porque en realidad el broker de seguros es el intermediador de contratos de seguros, que la palabra broker es intermediación. Pues yo veo mucho en los grupos de Facebook cuando hablan, sí, pues está broker, bueno, pero uno también es un broker. Y también yo cuando empecé con la actividad de organizador, también se lleva a la confusión, porque muchos productores piensan que el organizador sí o sí tiene que tener una sociedad o tiene que llamarse broker, ¿entendés? Eso lo que da es como a la mayoría de la gente es como que le llama más la atención que diga broker más que organizador, pero en realidad en sí es lo mismo. Bueno, acá a los efectos de cómo se debe componer un organizador, sí, son 4 productores, asesores de seguros, uno actúa como organizador, a veces se juntan productores para trabajar en conjunto de forma separada, pero ¿por qué pasa esto? Porque en realidad, ¿por qué la existencia también del organizador, llamado organizador? Lo que hace es organizar la actividad del PAS, o sea, porque tiene un poquito más de experiencia que el productor de seguros, puede organizarle en muchos de los casos, hay otros organizadores que son desorganizadores, pero en la mayoría de los casos el organizador organiza la labor de paz y le ordena un montón también a las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque en realidad cada productor de seguros, que ahí es donde surgen también las dudas, los productores de seguros cuando empiezan con la actividad, que empiezan a decir las primeras frases que se escuchan, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Ir en forma directa con la compañía o ir con un organizador? Cuando muchos dicen, no, te conviene ir por el organizador, entonces va a saltar otro y que te dice, no, el organizador al final se termina llevando plata del productor, y empiezan así, y yo siempre digo, es como empezar a embarrar la cancha, ¿no? Porque el no conocer el negocio, es como decir, ¿por qué el cliente me tiene que contratar el seguro a mí como productor de seguro? El cliente va a decir, no, pero el productor se va a llevar la plata mía, le voy a tener que pagar al productor. ¿Está bien? Entonces, cada uno tiene su función específica dentro de esa actividad. Y obviamente que el organizador va a llevar un porcentaje que es el que conviene con la compañía. No es que en algunos casos hay organizaciones que definen sacarle un porcentaje al productor, y hay otras organizaciones que no, que llegan a un arreglo con las compañías y determinan el porcentaje que se va a llevar el productor y el organizador. ¿Eso por qué? Porque el organizador... Perdón, Gustavo, ¿cómo Sí. te va? Ahí me sumo en esta parte del comentario. Yo trabajo dentro de una organización. Mi hermano y con un par de socios más tienen lo que vos recién nombrabas como un broker o organización. Y en este caso lo que hacen es el productor que está abajo se lleva su comisión y la organización, a mi hermano como organizador, tiene un punto o 2 puntos aparte. Exacto. O sea, no es que le roban. No, por eso. La compañía le paga, no sé, 15% al productor y aparte al organizador 2%. Vos cuando ves los resúmenes de cobranza y todo eso, mismo en la póliza te dice, ¿viste? Organizador tal, productor tal, es otra cosa. Sí, por eso le digo, pero por eso digo que está a veces muy desprestigiado el tema de como que el organizador es el que le chupa la comisión al productor, y a veces es no entender bien cuál es la función de cada uno dentro de la actividad, ¿no? Porque después también iba a explicar, que no llegué a esa parte, obviamente
las compañías de seguros hacen alianzas con un montón de organizadores. ¿Por qué? Porque el organizador ya está preparado, como la palabra lo dice, ya está organizado, ya sabe el contenido que tiene la compañía de seguros. Entonces, ¿qué pasa? El organizador puede capacitar al productor, ¿está bien? Y no le saca recursos a las compañías, ¿está bien? Cuando llamo recurso es, vos vas a llamar por teléfono como productor a tu organizador y el organizador no va a llamar a la compañía, ¿está bien? Y entonces ese es un recurso, porque es un recurso humano que no estás utilizando, ¿está bien? Entonces la compañía ahí se ahorra de contratar a otra persona para capacitar al productor, ¿está bien? Porque el productor cuando comienza le lleva un tiempo desenvolverse en la profesión. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a cómo cotizar en la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo veo a diario, ¿no? Hay muchas compañías que directamente no toman a productores en forma directa a la compañía, pero no los toma por el tema de la experiencia, porque el productor no sabe comunicarse tampoco con la compañía, ¿está bien? Entonces, vamos a suponer que yo me inicio como productor de seguros, quiero hacer mi primer póliza, y estoy en forma directa con la compañía, entonces le digo a la compañía que estoy cotizando un auto rojo, que se fije si está bien cotizado. Ahí en ese momento la compañía no me va a responder nada. Y puede pasar, no sé, 5 meses y ustedes y yo como productor voy a decir, che, esta compañía no me atiende. No es que no te atiendan, es que la lógica y la realidad es que vos le tenés que llevar la información precisa a la compañía para que la compañía te responda. Si vos le decís un auto rojo, la compañía no tiene como para detectar y identificar ese auto rojo. La única manera de identificar es diciéndole la patente tal, el socio tal, ¿está bien? Ahí yo ya estoy identificando. Bueno, eso hace a la experiencia que uno tiene que tener en comunicación con la compañía y después de saber bien los riesgos, porque a veces el productor, a mí me ha pasado casos en que muchos productores en el ejercicio de su actividad no saben lo que es una cobertura de parciales y de totales, o sea, por separado. Todavía no la terminan de entender y te preguntan, ¿me cubre? ¿Entendés? Entonces, imagínate todo el tiempo que la compañía pierde en ese proceso con ese productor para hacer una póliza cuando un organizador, sin mediar mucho, le trae mucho más producción. Entonces, eso hace lo que es la relación entre el productor, el organizador y la compañía de seguros. Para que ustedes tengan idea, yo dentro de mi organización, yo lo que hago en el panel de control que tengo con cada productor, nosotros tenemos especificado cómo enviar un mail hacia nosotros de forma correcta para que no se haga lenta la comunicación. ¿A qué llamo que se haga lenta la comunicación? Que es lo que pasa. Si uno empieza a tener muchos mails, uno cuando va creciendo va teniendo un montón de mails. Entonces, cuando tenés 20 mails y tenés que responder los 20 mails, ¿qué haces? Lo primero que haces, y vas a responder aquellos mails donde tenga toda la información y donde vos puedas trabajar con esa información. Entonces, si vos me decís, mirá, necesito dar de alta la propuesta, la patente tal, propuesta número, el nombre de tal, el coche, la información, todo, perfecto. Yo doy de alta la propuesta porque tengo toda la información para dar de alta la propuesta. Ahora, si me decís, mirá, aseguré un auto rojo, fue el primero que aseguré, está bien, puede ser el primero, es fácil de buscarlo porque es el único, pero te diga, es el último que aseguré de entre los 20 que tengo. Y vos no tenés información, entonces tenés que devolverle a preguntar al productor y decirme, bueno, identificame cuál es el dominio, el socio, todo esto. Bueno,
y te manda la información del dominio, no te manda la información del socio, te manda la información del socio y no te manda el dominio. Entonces volver a darle a pedir. ¿Por qué? Porque vos necesitas cotejar en realidad que sea ese socio frente a ese dominio. Nada, para que son muchas cosas que la vorágine de los días te va llevando. Y la compañía de seguros, hay muchos ejecutivos de compañía de seguros, pero no por tirarlo abajo, obviamente. Obviamente, le da cada vez menos importancia a aquel que redacta menos información a la compañía que aquel que redacta bien a la compañía. Eso es un proceso en el cual, imagínense que el ejecutivo de cuenta de una compañía debe estar manejando, no sé, 50 organizaciones y de 200 productores. Entonces, dentro de 200 productores, si uno le informa de forma de cuenta, nada, el escribir ya para determinarle lo que le falta ya es una pérdida de tiempo, y capaz que lo ve y después lo respondo, y eso hace tardar mucho las gestiones. Bueno, vamos a seguir porque me fui un poquito por las ramas, pero quería decir cómo sería la actividad del productor de seguro en la organización de seguro, y también el tema de las sociedades, porque también existe el tema de las sociedades, que seguramente lo vamos a ver más adelante. El productor agente de escritorio también actúa en nombre y representación de la compañía. La facultad de celebrar de seguros autoriza también para pactar modificaciones o prórrogas, recibir notificaciones y formular declaraciones de rescisión, salvo limitación expresa. Bueno, los agentes escritorios no son productores de seguros, pero pueden actuar en representación de las compañías. ¿Cuáles son las inhabilidades absolutas? O sea, aquellos que no pueden ser productores de seguros, quien no puedan ejercer el comercio. Los fallidos en quiebra, culpable o fraudulenta durante 10 años. Los fallidos en quiebra causal o concursados hasta 5 años. Los directores o administradores de sociedades cuya conducta se calificara culpable o fraudulenta durante 10 años. Los condenados con accesorias de inhabilitación de ejercer cargos públicos, condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondo y delitos contra la buena fe pública, condenados por delitos cometidos en la Constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades o contratación de seguros de 10 años. O sea, si ustedes están dentro de esto, están inhabilitados, así que dejen el curso ahora. No. Liquidadores de siniestros y comisarios de avería. Esto para que lo tengan en cuenta. Los liquidadores de siniestros no pueden ser productores de seguro. Los directores, síndicos, gerentes, subgerentes, apoderados generales, administradores generales, miembros del consejo de administración, inspectores de riesgo, inspectores de siniestros de las entidades aseguradoras, cualquiera sea su naturaleza jurídica, funcionarios o empleados de la superintendencia o del Instituto Nacional de Reaseguros, y los funcionarios jerárquicos de la Cámara Tarifaria de Asociaciones de Entidades Aseguros. Estos están inhabilitados absolutamente y no pueden obtener la matrícula de productor asesor de seguros. Después tenemos las inhabilidades relativas. Los directores, gerentes, administradores y empleados en relación con los seguros de los clientes de las instituciones que presten servicios. ¿Está bien? Esto puede ser en el tema de, no sé, algún productor que pueda trabajar con un organizador y obviamente le está prestando servicio con los clientes, por eso es la inhabilitación relativa, porque está trabajando para otro productor. ¿Está bien? Funciones y deberes del PAS, en el artículo 10, y este es un tema que es muy importante para adentrarse en lo que es nuestras labores cotidianas, ¿no? Y entender a lo que realmente nos dedicamos. Después, obviamente,
podemos generar algún negocio accesorio, pero nuestras funciones son la de gestionar operaciones de seguro, informar sobre la entidad de la persona que contrate por sus intermedios, antecedentes y solvencia moral y material, informar condiciones en las que se encuentra el riesgo y asesorar al asegurado sobre coberturas. Esto es importante. Informar condiciones en las que se encuentra el riesgo es una de nuestras funciones que a veces el productor no la toma como importante, ¿está bien? Pero es parte de nuestras funciones y deberes y en las cuales podemos estar expuestos bajo alguna sanción que se nos pueda suministrar. Ilustrar al asegurado o interesado todo lo que sea referido a los seguros, de cómo sería la cobertura, cómo sería en caso de siniestro, cómo obviamente la compañía va a responder frente al mismo, comunicar modificaciones de riesgo, cobrar prima. Antes era cobrar prima, pero esto creo no está más, el productor de seguro ya no tiene autorizado el cobro de las primas. Asesorar al asegurado en relación a los siniestros, ya lo vimos recién hace un ratito. Comunicar a la autoridad de aplicación toda circunstancia que coloque dentro de las inhabilidades. Ajustarse en materia de publicidad y propaganda. Los productores asesores de seguros también tenemos que estar en misma sintonía cuando hacemos alguna publicidad o propaganda, donde tenemos que aclarar que formamos parte de este grupo que está controlado por la Superintendencia de Seguros. Funciones y deberes del organizador: informar a las aseguradoras antecedentes personales del PAS, asistir y asesorar a los PAS para facilitar su labor. Bueno, acá es donde, digamos, la función específica del organizador, que dice asistir y asesorar al PAS para facilitar su labor. A mí lo que me llevó realmente en su momento a hacerme organizador fue ese tiempo de espera de respuesta. Entonces yo decía, no puede ser que me respondan a los 2 días y ya había perdido el negocio. Entonces vi ahí como que había un lugar para mejorar dentro de lo que son los organizadores. Y claro, después obviamente se van a poniendo a tono, porque cuando ven que otro lo hace de esa manera y es rápido en respuesta, si vos no te pones a tono, lamentablemente vas perdiendo lugar en la actividad. Comunicar toda circunstancia que coloque dentro de las inhabilidades, contribuir a ejecutar con la debida diligencia y prontitud las instrucciones que se reciba en forma directa del PAS. Bueno, esta es una de las cosas que yo sentía que no se cumplía cuando yo tenía la función de PAS con algunos organizadores que tenía, y eso es lo que uno trata de mejorar, pero estaba en una... O sea, está escrito, y es más, hoy muchos productores a veces me vienen a buscar y me dicen, mirá, estoy con tal organizador, pero hace 2 días que no me atiende, nada. Obviamente eso hay que reclamárselo al organizador. La respuesta tiene que ser lo más inmediata posible, porque ustedes están con negocios y esos negocios lo tienen que resolver lo antes posible. Bueno, ajustarse en materia de publicidad y propaganda, llevar registro rubricado en las operaciones de seguros en los que interviene. O sea, estamos hablando de lo que es la rúbrica digital en este caso. Después habla en el artículo 59 de la ley de penalidades, también 20091, el llamado de atención, apercibimiento, multa de hasta 5.000, inhabilitación hasta 5 días, arresto de 1 día cada 40 pesos de mora, sin exceder los 60 días, bueno, cuotas primas cuando se autorice la aseguradora, cobrar primas cuando lo autorice la aseguradora, cuando no está autorizado a pagar las primas en un plazo de 72 horas,
En el artículo 60 de la ley 20.091, prisión de 1 a 6 años e inhabilitación por el doble del tiempo por no entregar en tiempo y forma las primas percibidas. Ahora no se da porque hoy el productor no cobra a los asegurados como cobraba antes, o no está autorizado, antes estaba autorizado, y había productores que se quedaban con la prima de la aseguradora y no las devolvía. Bueno, vamos a ingresar ya en la parte de seguros. ¿Hasta acá vienen bien o tienen alguna consulta? Bien, todo bien, vos. Bueno, entonces vamos a tratar de, así terminamos esto lo antes posible y vamos a ver si llegamos, ¿no? Obviamente, nos queda 45 minutos. Seguro individual sobre las personas. El propósito, la indemnización a los beneficiarios o herederos legales en caso de fallecimiento del asegurado. Esto es el generador de los ingresos. El objeto, proveer ingreso al cónyuge e hijo por un plazo determinado. Proveer el ingreso para la educación de los hijos, cancelar saldo de deuda, hipotecarios, prendarios, crediticios personales, pagar deudas finales del asegurado, tal como servicios médicos, fúnebres, proveer un fondo para una futura jubilación. Esto se ve mucho lo que acá dice el propósito y el objeto, ¿no? Y acá es donde ustedes tienen que determinar cómo van a tener que enfocarse para la venta de este tipo de productos de seguros individuales de personas, ¿no? Sabemos que la indemnización, la mayoría de esta parte de la indemnización pasa para beneficiarios específicos o herederos legales en caso de fallecimiento del asegurado. Todos esos ingresos que deja de obtener por el fallecimiento del asegurado van a establecerse para cubrir ese objeto, ¿no? Proveer al cónyuge o a los hijos dinero, un ingreso determinado por un plazo determinado. ¿Está bien? Decir, bueno, yo estoy asegurado con un seguro de vida individual por 2 millones de pesos. En caso de fallecimientos, está bien, las personas, el heredero o el beneficiario va a cobrar esos 2 millones. Eso le permite, por lo menos, a ese familiar o a esa persona beneficiaria de hacerse de ese capital, porque ya no va a tener el ingreso que tiene el asegurado. También proveer los ingresos para la educación de los hijos, tiene mucho que ver esto de... son pocas veces que pasa, pero cuando pasa vemos a las familias realmente que quedan desplazadas en cuanto a van a tener que bajar su calidad de vida, de chicos que van a colegios privados, pasan a colegios públicos porque puedan dejar de pagar ese colegio privado al no tener un seguro frente a eso. Después están los conocidos saldos de deuda, hipotecarios, prendarios, crediticios personales. Todos tenemos, cuando uno saca un crédito personal, prendario, todo eso, tienen seguro de vida para cubrir esos saldos en caso de fallecimiento. Bueno, también los pagar deudas finales del asegurado. Factores para evaluar el costo del seguro de vida. La tabla de mortalidad. Se está hablando de, obviamente, lo que hacen las compañías para calcular el costo del seguro de vida. Lo hace por una tabla de mortalidad a través de estadísticas. Y a partir de ahí determinan ese monto, ¿no? Entonces refleja la mortalidad de un determinado grupo. Cuanto mayor sea la mortalidad, mayor será la prima a pagar. La tasa de interés técnica es del 4% efectivo anual. Gasto, clasificación y duración. ¿Está bien? A ver, esto creo que también puede llegar a hablar algo de retiro, pues en realidad la tasa
técnica de retiro es del 4%. Ustedes saben que los seguros de retiro, fondos de retiros, o sea, siempre tienen que tener ganancia, no pueden tener pérdida, y se fija una tasa efectiva anual del 4%. Ustedes dirán, bueno, un 4% es poco. En realidad es lo que dice la superintendencia, que es lo mínimo que puede ganar el asegurado. Hoy, actualmente, en un seguro de retiro, la tasa está aproximadamente en el 55%. Después también hay una resolución en lo que es seguro de retiro que avala que el asegurado no puede tener un rendimiento menor al 75% del valor de un plazo fijo. ¿Está bien? O sea que si el plazo fijo está en una tasa de interés del 100%, el asegurado no puede ganar menos del 75% efectivo anual. Después tenemos los seguros temporarios. Cubre la muerte del asegurado durante un tiempo determinado. Muerte exclusivamente. El capital es pagadero inmediatamente después de la muerte del asegurado. Esta ocurre antes de terminar el plazo convenido para la duración del seguro. Puede contratarse con capitales constantes, crecientes o decrecientes, por periodos anuales, renovables anualmente o por un plazo mayor, con opción a la renovabilidad hasta el número determinado de periodos adicionales. El valor de la prima será mayor en caso de renovarse el seguro, ya que se calcula en función de la edad alcanzada al momento de la prima natural. Obviamente los seguros de vida, el riesgo que en personas mayores el riesgo es mayor en el caso de fallecimiento, por el cual la prima obviamente va a ser más alta que para un adolescente o una persona de 30 años. ¿Bien? Después tenemos el seguro temporario renovable anualmente. Se cubre el riesgo de fallecimiento año tras año. Temporario por un determinado número de años, cubre el riesgo de fallecimiento por un periodo estipulado. El temporario decreciente, el capital asegurado disminuye anualmente. El temporario creciente, el capital del asegurado aumenta anualmente. Temporario con devolución de prima, combina el seguro temporario para el fallecimiento, en caso de fallecimiento, con un seguro en caso de llegar con una vida a final del periodo. Acá dice, bueno, está bien, tenés, si durante el transcurso de la póliza vos sobrevivís, bueno, si te va a dar en concepto de esa vida final un importe adicional, que no es el de la cobertura de fallecimiento, obviamente. Educacionales, la indemnización a pagar en caso de muerte es una renta financiera destinada a cubrir las cuotas de colegio, lo que hablábamos recién, o facultad del asegurado. La vida entera, la prima es pagadera durante toda la vida. Vida pagos limitados. Las primas se pagarán durante un número determinado de años. En ambos casos, la prima excede al costo del seguro. El valor adicional pasa a formar parte de una reserva de ahorro que ayuda a pagar las pólizas en años anteriores. Esto quiere decir que uno va pagando para que en determinado momento deje de pagar y esa póliza se pague automáticamente, ¿no? Porque ya hay un saldo favorable. Planes señor, cobertura de muerte a personas mayores de 60 o 65 años. Durante los primeros años se cubre únicamente la muerte por accidente. Vida exclusivamente, renta vitalicias, sucesiones de pago, renta de intervalos regulares de inicio inmediato, diferido, de carácter temporario o ilimitado. Acá estamos hablando de lo que son seguros de retiro, más que nada. Sujeto a la edad límite de supervivencia, de la cuota fija o variable cuya exigibilidad depende exclusivamente de la supervivencia del titular de la renta. Convengamos que el seguro de retiro también tiene un beneficiario. Este beneficiario va a cobrar esa renta en caso de fallecimiento
del titular. O sea, no es que se la queda el seguro. Lo que uno va ahorrando en un seguro de retiro no se lo va a quedar el seguro en todos los casos, sino que va a quedar en el beneficiario. Por eso cuando se contrata una póliza de seguro de retiro se debe determinar los beneficiarios de las pólizas. Bueno, después tenés riesgos inmediatos y plazos limitados, riesgos inmediatos y sin límite, riesgos diferidos y plazos límite, riesgos diferidos y sin límite, mixto, vida universal orientado al ahorro. Además de brindar una cobertura en caso de fallecimiento, permite al asegurado disponer de un ahorro final de la cobertura. El ahorro nunca se pierde, no está atado a la supervivencia del asegurado, ya que si fallece, además de cobrar la suma asegurada brindada por la cobertura de muerte, sus herederos podrán disponer del ahorro constituido a fecha del fallecimiento, es lo que decía recién. El seguro total provee del pago del capital asegurado en caso de fallecimiento dentro del periodo cubierto por la póliza. En caso de que el asegurado alcance con la vida final del periodo de cobertura, se abona un capital asegurado. A la cobertura de muerte se adiciona la cobertura por supervivencia. Seguro total doblado, en caso del asegurado alcance la vida a un determinado número de años, se abona el capital asegurado, que será igual al estipulado en caso de muerte. La cobertura de muerte se extiende toda la vida. Término fijo, en el total se paga en caso de fallecimiento el capital asegurado al fin de año del fallecimiento, mientras que en el término fijo se paga el capital, pero al fin del plazo de la cobertura. La prima del seguro total va a ser más cara porque el asegurador deberá pagar al fin del año del fallecimiento. En cambio, en el seguro de término fijo, el asegurador deberá pagar al fin del plazo estipulado, cualquiera sea el año del fallecimiento. Nada, estos tipos de seguros, capaz que hoy aquellos que se dedican a lo que es vida, lo van a tener que estudiar en forma más específica porque es más detallada para darles información al asegurado. Pero son los que menos hoy, por lo menos, se comercializa. Pero aquellos que lo deseen comercializar, yo les sugiero que eso lo estudien bien porque tiene que ver con lo que van a recibir los beneficiarios. El seguro de sepelio se cubre en caso de fallecimiento del asegurado, los gastos que se incurran los referentes al sepelio del mismo, al costo del servicio funerario. Vida entera cubre la muerte del asegurado durante toda su vida. Bueno, después se habla de tipo de prima nivelada, prima constante durante el plazo del pago de la prima de riesgo que aumenta cada año en función a la edad del asegurado. Tiene que ver a la cantidad de asegurados cubiertos en pólizas. Bueno, sepan que en las pólizas de vida también hay pólizas de vida individuales y colectivas. Las individuales cubren la muerte de un solo asegurado, una póliza particular que puede cubrir la muerte de vida o mixta o retiro. Después tenemos los seguros colectivos, son seguros de varias cabezas, se dice acá, pero son varias personas, no tienen reserva técnica, por lo tanto no tienen rescate, excepto los seguros de vida y de retiro, que cubren tanto la vida como la muerte y tienen rescate porque también tienen cuentas individuales. También hay seguros de retiro colectivos, para que lo entiendan, y a veces se utilizan en muchas empresas para darle a sus empleados un beneficio adicional. El pago de la prima tiene íntima relación con el capital asegurado. La cobertura principal es la cobertura de cualquier causa, las 24 horas, los 365 días del año y en todo el mundo, con un adelanto del 30% del capital por enfermedades graves, trasplantes con posteriores, renta y medicamentos. Adicionalmente, se puede contratar invalidez total y permanente por accidente o enfermedad, pérdidas físicas parciales por accidentes, doble indemnización por muerte accidental. Hoy hay muchas compañías que están lanzando este tipo de riesgo, digamos, enlatados se los llama, donde se ofrece estos seguros de vida individuales y colectivos con un importe
fijo. Después tenés los maxi grupos de 26 a 50 asegurados, con un capital asegurado y cobertura igual para todos los asegurables. Mínimo grupo de 5 a 25 asegurados. Ya hablamos de lo que eran los seguros de retiro, después lo que es ART. ART es, hablamos de riesgo de trabajo, son los seguros de riesgo de trabajo. Después, bueno, hay distintos tipos de seguros, que es el de saldo deudor, el colectivo para titulares de cuenta corriente, caja de ahorro y tarjeta de crédito, colectivos para entidades con afiliados y asociados. Van a ver que muchas mutuales tienen este tipo de seguro de vida, colectivos para subsidio de gastos, de estudios y becas, el colectivo de convenio mercantil, ¿está bien? Son seguros obligatorios que se va a basar porque acá hay, ¿cómo se llama? No me sale el nombre específicamente ahora, pero bueno, están bajo un régimen gremial, por eso es un seguro obligatorio para ese régimen gremial, y para generalmente todos los gremios tienen un seguro obligatorio. Bien, que ahora vamos a ver la diferencia, porque hay un seguro obligatorio, que es el seguro de vida, también colectivo de vida para las empresas. Tenemos en lo que es empresa es el seguro de riesgo de trabajo, que es en caso de accidente, el vida colectivo obligatorio, que es en caso de fallecimiento por cualquier causa, que está determinada un monto para el pago y un monto de indemnización. Después es obligatorio en este caso de si es un comercio, el seguro de convenio mercantil es obligatorio. Y después tenemos lo que es la ley de riesgo de trabajo, que es otro tipo de seguros, que no es la RT, sino que es una ley de ley de contrato de trabajo, no de riesgo de trabajo, es ley de contrato de trabajo, que habla que el dueño de la empresa está obligado a pagar un importe establecido en caso de fallecimiento de uno de sus empleados por ley, por esta ley de contrato de trabajo. Entonces, ahora lo que no es obligatorio es contratar un seguro, pero sí es obligatorio el pago de la indemnización, ¿entienden? Entonces, para que uno pueda cubrirse ese pago de esa indemnización, a veces en un seguro es mucho más económico, relativamente es mucho más económico, y se los puedo asegurar, porque trasladan bastante el riesgo a lo que es la compañía de seguro. Así que bueno, nada, después el personal del Estado, empleados rurales, tienen distintas leyes, justas deportivos, tripulantes de embarcaciones de pesca. También habla un poco de seguro de retiro, que ya lo habíamos hablado acá. Le voy a pedir un segundito, si me aguardan un segundito, voy a buscar agua, pues tengo la garganta seca. Bueno, vamos a hablar un poco de seguro de retiro, seguro de renta vitalicia. Es toda cobertura que prevea, en caso de supervivencia, pago periódico de renta vitalicia o pago de capital asegurado liquidado en forma de renta vitalicia. La renta vitalicia es como si fuera una jubilación, se le llama renta vitalicia porque se le va a pagar en el transcurso a partir de
una determinada edad hasta el fallecimiento de esa persona. Lo que se hace como seguro de retiro, se va acumulando una renta a través de un importe y eso se va generando un fondo, y una vez que, por eso se dice retiro, una vez que se retira ese fondo, tiene dos opciones: o tomarse todo el fondo, el sobreviviente, o decir, bueno, lo quiero como renta vitalicia, que me paguen mes a mes durante el resto de mi vida. O sea, tiene esas dos opciones. El voluntario de retiro, el seguro de retiro voluntario es un seguro de ahorro que permite a los asegurados realizar aportes durante toda la etapa de vida activa, los cuales generan intereses y permiten la constitución de un fondo. Las compañías no pueden vender ningún otro tipo de seguros, salvo en caso de seguro sobre vida, pero solamente como complementarios de el primero. O sea, lo que tiene en estos casos, para que ustedes tengan en cuenta, que una compañía de seguro de retiro no puede hacer seguros de autos, ¿está bien? Si bien pueden estar dentro de un grupo de compañías, vamos a poner el caso de San Cristóbal y de asociar, pues San Cristóbal tiene asociar como compañía de RT, vieron que es una compañía aparte, tiene San Cristóbal como compañía de seguros patrimoniales y algunos seguros de vida, y tiene San Cristóbal Seguro de Retiro, que es una compañía aparte de lo que es la compañía de San Cristóbal. Si bien lleva el nombre, pero también le agrega lo que es retiro y funciona como compañía aparte. ¿Por qué? Porque ese dinero, ese flujo de fondo que ingresa como dinero a la compañía, tiene que estar invertido casi totalmente. El objetivo es la alternativa de ahorro durante toda la etapa laboral, que se asegure un ingreso satisfactorio para la etapa pasiva. Puede ser individual o colectivo. Yo ya se lo había comunicado que existen los seguros de retiro colectivo. Obviamente con la inflación que estamos teniendo en el país, uno parece decir, no, la verdad un seguro de retiro no me sirve, pero en la práctica yo tengo uno y la realidad hasta termina mejorando, ¿no? Porque uno de repente se encuentra con una capitalización con intereses mayores a lo que había previsto en su momento, y el poder del interés compuesto, que es en lo que funciona el seguro de retiro, la verdad es muy significativo, por lo cual yo hasta recomendaría hacerlo en pesos, recomiendo hacerlo en pesos, teniendo en cuenta que es una parte de las inversiones que yo puedo tener. Yo no digo que hagamos solamente seguro de retiro como una inversión nuestra y nada más. Obviamente cada persona tiene que tener otro tipo de inversiones, pero uno de los seguros que cualquier persona tendría que tener hoy es un seguro de retiro. La verdad, uno se sorprende en el tiempo cuando deja capitalizando esa plata y lo necesita para una urgencia, que es un cambio de modelo de auto, una refacción para la casa, una deuda que tiene. Cuando van a ese fondo y van a verificar, nada, una persona que hace 5 años pagaba 500 pesos por mes, y obviamente lo que hacen los seguros de retiro generalmente, por año se aumenta el aporte en un 25, 30%, 40%, uno lo puede ir aumentando y eso hace más fuerte a este interés compuesto. Entonces esa persona que puso 500 pesos por mes, hoy se puede encontrar con 300.000 pesos y lo puede salvar para alguna situación particular. Bueno, el objetivo, ya lo dijimos, es el ahorro durante la etapa laboral que asegure un ingreso satisfactorio para la etapa pasiva, puede ser individual o colectivo. En la etapa activa, esta etapa de acumulación de fondos finaliza al cumplir la edad de retiro elegida. O sea, uno elige la edad de retiro, no es que nos tenemos que retirar a los 65 o 60 años. El asegurador podrá suspender los aportes en forma temporaria o definitiva
sin que ello implique la rescisión de la póliza. La suspensión del pago de la prima dignificará un aporte en su cuenta individual. El asegurado podrá realizar aportes extraordinarios y cuenta con beneficios impositivos. Fondos fiduciarios es igual a fondo de primas más fondo de fluctuaciones. Fondo de primas, aporte de primas realizados, netos de gastos y derechos adquiridos. Fondo de fluctuación, que es la rentabilidad que la compañía obtuvo para el asegurado por encima del rendimiento mismo establecido por la superintendencia. Al producirse un rescate parcial solo en la proporción en la cuenta individual rescatada, los saldos de fondo de fluctuación se consideran nulos si al momento de la efectiva puesta a disposición fuesen negativa. ¿Está bien? Es lo que le dije yo, no podemos tener fondos nulos, fondos negativos. ¿Está bien? Por eso le dice que esta fluctuación se considera nula. Entonces, lo que tiene también de bueno el seguro de retiro, que es inembargable, que acá no sé si lo dice en algún lugar, pero bueno, el seguro de retiro es un seguro inembargable. Además, cuando se hace un retiro parcial, obviamente, este tiene una quita, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la compañía proyecta, según los aportes, las inversiones. Y cuando vos le sacás ese aporte, obviamente tiene que ser como una quita, que vendría a ser como una multa por sacar ese aporte antes de tiempo. En la etapa pasiva, una vez elegido el tipo de renta que desea tomar, comienza a percibir los pagos de la misma. La flexibilidad de pagos tradicionales. El pago de la prima se debe efectuar dentro de los plazos establecidos en la póliza, o su importe a abonar no puede ser distinto al que figura de la misma. Con ahorro, con el importe, como el momento en el cual se efectúan los pagos, pueden diferir de los planeados en el momento de la contratación. Generalmente lo que es las pólizas de retiro, puede pasar que una persona que se haya quedado sin trabajo puede suspender los pagos de estos aportes, obviamente comunicándole a la compañía. Los aportes que ya fueron constituidos obviamente siguen generando intereses, no es que van a dejar de generar intereses, al contrario, siguen generando intereses, pero obviamente no hay una capitalización más fuerte por los aportes. Condiciones contractuales. El beneficio debe ser abonado por la compañía dentro de los 15 días de presentar las pruebas requeridas. Los seguros se pueden celebrar sobre la vida del contratante o de un tercero. En caso de seguro de vida, se requiere el consentimiento por escrito del tercero o su representante legal si fuera incapaz. No se puede contratar seguros de muerte sobre la vida de los interdictos y de los menores de 14 años. Una vez transcurridos 3 años ininterrumpidos desde el inicio y la vigencia de la póliza, la compañía está obligada a cubrir el suicidio voluntario. Obviamente los seguros de vida excluyen el suicidio durante los 3 primeros años, pero al tercer año lo tiene que cubrir. El artículo 128 dice: los menores de edad, pero mayores de 18 años, capacidad de contratar un seguro sobre su propia vida, solo si designan como beneficiarios a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o hermano que se hallaran a su cargo. Interdictos o menores de 14 años queda prohibido. El artículo 129 dice: en el seguro de vida de terceros se tomará en cuenta el conocimiento y la conducta del contratante y del tercero. El artículo 130, transcurrido 3 años de la celebración del contrato, el asegurador no puede invocar la reticencia excepto que fuere dolosa. El artículo 131, cuando la verdadera edad exceda los límites establecidos en su práctica comercial para asumir el riesgo. Edad mayor, el capital asegurado se reducirá conforme con aquella y la prima pagada. Edad menor, el asegurador restituirá la reserva matemática constituida con el excedente de las primas pagadas y reajustadas las primas futuras.
En el artículo 133, los cambios de profesión o de actividad asegurado autorizan la rescisión cuando agravan el riesgo de tal modo que debe existir la celebración. El asegurador no habría concluido el contrato si debe haber existido en ese cambio el tiempo de celebración del asegurador hubiera concluido con el contrato por una prima mayor, la suma asegurada se reducirá la proporción a la prima. O sea, acá la importancia de siempre identificar si hay un cambio de profesión que puede perjudicar al contrato que se hizo sobre un seguro de vida. El asegurado puede rescindir el contrato sin limitación alguna después del primer periodo del seguro. El contrato es jugador rescindido si no se paga la prima en los términos convenidos. El tercero beneficiario a título oneroso se ha facultado para pagar la prima. Artículo 133. El seguro de vida sobre la vida de un tercero. El asegurador se liberará si la muerte ha sido deliberadamente provocada por un acto ilícito del contratante. En el artículo 137, el asegurador se libera si el asegurado pierde la vida en empresa criminal o aplicación ilegítima de la pena de muerte. Después hablamos de lo que es el artículo 138, el seguro saldado, es la conversión de seguro en otro saldo por una suma reducida o de plazo menor. Cuando el valor de rescate que surja del plan original se compra un seguro con igual cobertura y de plazo que el original, pero un menor capital asegurado. Rescate es la rescisión con el pago de una suma determinada. El valor de rescate de una póliza es menor que el valor de la reserva matemática pura al momento de rescate. Generalmente varía entre un 80 y un 95% del valor pagado. Seguro prorrogado, cuando el valor del rescate que surja del plan se compra un nuevo seguro con igual cobertura y capital asegurado, pero con un plazo diferente de la cobertura. Después el artículo 139, conversión. Cuando el asegurado interrumpe el pago de las primas, el contrato se convertirá automáticamente en un seguro saldado por una suma reducida. El artículo 141 habla de préstamo. Cuando el asegurado se halla al día con el pago de las primas, tiene el derecho a un préstamo después de transcurridos 3 años de la celebración del contrato. Su monto resultará de la póliza. Se calculará según la nueva reserva correspondiente del contrato, de acuerdo a los planes técnicos del asegurador aprobados por la autoridad del Contralor. Se puede pactar un préstamo que se acordará automáticamente para el pago de las primas no abonadas en término. El artículo 142 dice: la rehabilitación, el asegurado puede en cualquier momento restituir el contrato a sus términos originarios con el pago de las primas correspondientes. Los herederos legítimos, en el artículo 144, tienen derecho a la colocación o reducción del monto de las primas pagadas. En el artículo 145, designada a varias personas sin indicación de cuota parte, se entiende que el beneficio es por partes iguales. Hay que hacer la designación de hijos, los concebidos y sobrevivientes al tiempo transcurrido el evento previsto, designación de herederos por los que la ley sucede al contratante. La no designación o caducidad de esta se entiende en designación a los herederos, cuando uno no hace una declaración de quién es el beneficiario, se hace a los herederos. Principios técnicos actuariales, habla un poco de cómo se maneja el tema de las primas frente a los riesgos de vida. Habla que dice: el asegurador recibe prima que genera un margen de solvencia como resultado del resultado de inversiones, nivel de gasto y fluctuaciones de riesgo. El plazo de la operación genera un interés técnico. O sea, esa masa de prima que invierte el asegurador se transforma en un interés técnico que vendría a ser una ganancia. La deducción del costo de la cobertura de riesgo corrido, o sea, en el tiempo de eso,
es la reserva matemática, sobre lo colectivo, sobre lo individual. El porcentaje o porción del rescate, saldo a favor del asegurado por cancelación anticipada de una póliza. El rescate ya lo hemos visto más que nada en fondo de retiro, que le dije que al tener un rescate se le cobra como una proporción mínima al asegurado. La tasa de interés es el rendimiento del asegurador que garantiza a los asegurados el mínimo rendimiento requerido de sus inversiones para cumplir con el compromiso a su cargo. ¿Está bien? A ver, las compañías de seguro de retiro lo que hacen son inversiones frente a esos aportes de capitales. Sobre esas inversiones determinan un porcentaje de ganancia que se va a transferir a los asegurados. Vamos a suponer que la compañía de un 100% de las ganancias no es que destina el 100% para los asegurados, sino va a destinar el 85 o el 80% para los asegurados, y ese 15% lo termina como ganancia la compañía. Primas y capitales son los valores monetarios asignados exclusivamente a edades enteras y exactas. Reservas matemáticas se constituyen para los seguros de vida. Teóricamente, las primas de estos seguros deberían elevarse por la mayor probabilidad de muerte del asegurado por el paso del tiempo. Para evitar esto, las compañías de seguros perciben primas niveladas o medias. Quiere decir que un asegurado en el comienzo abonará prima en exceso con relación a lo que corresponda según su probabilidad de muerte, y pagará prima reducida a partir de una determinada edad. La cantidad abonada en exceso durante los primeros años constituye la prima de ahorro, con esa y la parte que se toma la prima de riesgo, así como los intereses acumulados en forma de reserva matemática. Yo creo que esto antes se vendía como un seguro de ahorro, y en realidad es un seguro de vida. Antes tal vez lo trabajaban mal o se entendía mal aquel vendedor, por eso habla mucho de esta reserva matemática, porque obviamente, ¿qué hace una compañía? Trata de cobrar más la cuota, ¿está bien?, por si esa probabilidad se torna certeza, ¿no?, del fallecimiento de esa persona. Entonces, si el asegurado paga una prima mayor al principio, a medida que va pasando los años va pagando una prima menor, pero lo que trata la compañía es de cubrir ese valor de la muerte en un determinado tiempo, en un determinado periodo. Entonces, obviamente, si uno a mitad de ese periodo sale de ese seguro de vida, tiene como esa reserva matemática que le queda, que el asegurado le puede reclamar a la compañía aseguradora. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvo en realidad ese gasto la compañía de seguros, pero sí lo cobró pensando que si esa probabilidad hubiera sido una certeza, en ese momento del fallecimiento del titular de la póliza, la verdad la compañía lo tenía que haber pagado. Pero como no lo pagó, y transcurrido ese tiempo no lo pagó, y se quedó con esa masa crítica de fondo, obviamente el asegurado lo puede reclamar. Los fondos de acumulación asegurado de vida se acreditan a estos fondos las partidas a distribuir entre los asegurados de la sección como beneficios complementarios. La tabla de mortalidad es un modelo matemático idóneo para el cálculo de probabilidades de vida o de muerte. Presentan como la evolución de un grupo cerrado de personas a partir de una determinada edad o raíz de tabla hasta una edad entera máxima de supervivencia. Generalmente, para que ustedes tengan en cuenta, los seguros de vida a veces se trabajan como seguros colectivos, si bien son individuales. Las pólizas son individuales, pero la trabajan como un seguro colectivo dentro de una misma compañía para determinar esta tabla de mortalidad.
y que la compañía sepa sobre este grupo de personas, de este grupo de personas, de este grupo cerrado de personas, sepa de la cantidad de fallecimientos que va teniendo, y pueda tener esa estadística. Después, vida homogénea, grupo cerrado de personas sujeto al riesgo de muerte, mortalidad o funciones de la edad alcanzada. El límite de la supervivencia o de la primera edad entera sin sobreviviente, edad a la persona asegurable, edad actuarial del último cumpleaños o de los cumpleaños próximos. Bueno, acá hasta ahora vimos el tema de la autoridad de control de las compañías de seguro, y vimos específicamente lo que es vida y seguro de retiro. En esta parte vamos a terminar, vamos a tratar el miércoles de terminar este punto y empezar con el de las leyes, porque no nos queda mucho tiempo. Así que no sé si alguien tiene algo que decir, si no... El miércoles a las 19, Gus. Sí, miércoles. Bueno, 19, para agendarlo y horas. mandar el enlace y demás. Bueno. Traten de mandarlo antes, de comunicarlo un día antes y después el mismo día. ¿Un día antes? Ok. Sí. Le recordamos un día antes y ese día mandamos el enlace. Sí. Y hagan recordar que vamos a tomar como este examen el próximo sábado. Así, no sé, estaría bueno si sume gente. Ok, perfecto. Pero bueno, yo voy preparando todo para el próximo sábado. Y bueno, queda este tema, por lo menos este resumen lo vamos a terminar de ver y ya nos encargamos en lo que es la parte final. Perfecto, sí. Bueno, gente, sí, si no tienen ninguna pregunta... Bueno, Gus, muchas gracias. Sí, hoy... Hoy nos mataste. Sí. Hoy nos mataste. Sí, nada más, llegó un momento que quería avanzar, pero no lo íbamos a terminar. No, pero avanzaste 11 hojas, Gustavo. Sí, bueno. un poquito. Le metió. Bueno, Gus, gracias. No, le metí. Y buen fin de. Dale, buen fin de. Gracias. Chao. Chao.